La historia de RBC es una historia que tiene muchas etapas. La etapa principal es cuando con mi padre acabábamos de sufrir un golpe muy grande con la dictadura de Velasco, que nos había expropiado la radio y nos había quitado el canal. Entonces mi padre me dijo: Ricardo, te sugiero que la próxima vez que hagas una empresa le pongas tu marca, porque es lo único que no te pueden quitar. Entonces, en esa época, los 3 canales más emblemáticos de Estados Unidos eran ABC, la ABC, la CBS y la NBC. Entonces mi papá me dijo: ¿por qué no le pones RBC? Fonéticamente suena, la gente la va a identificar contigo inicialmente y le vamos a poner un nombre bonito, un nombre que tenga que ver con el Perú. Pero esa fue una etapa ya, digamos, para construir el canal. Pero la historia empieza, yo diría que empieza toda esta trayectoria cuando a los 11 años de edad mi padre me lleva a Radio Excelsior, en la avenida Camaná. Se llamaba Amargura en ese tiempo, y por primera vez yo, un niño, veo lo que era una radio. Las radios en esa época tenían auditorio, actuaban los artistas en vivo, y era una maravilla, era como la televisión de hoy. Y ahí me dice: Ricardo, este es el mundo de los sueños. Aquí se fabrican los sueños, el oyente va a imaginarse lo que tú hablas y tienes que comenzar a querer esto, porque esto no es como una fábrica de zapatos, esto no es como una fábrica de jabones, esta es una fábrica de ideas. Me impresionó, yo era un niño, pero cuando empiezo a practicar ya en las vacaciones del colegio, a los 14, 15 y 16 años, todas las vacaciones, mi primer trabajo empezó limpiando los discos de 33 y 45 revoluciones, que entonces ya eran parte de la radio. Pero ahí es donde mi padre me dice: algún día llegará la televisión y nosotros tenemos que prepararnos para hacer televisión. Entonces el primer canal de televisión lo hicimos en 1966. Yo acababa de salir de la universidad y me fui con mi padre a construir el primer Canal 11. Le acababan de dar la licencia, estábamos felices, y solamente este sueño duró apenas 4 años, porque en 1971 el gobierno militar, un 9 de noviembre, expropia todos los canales de televisión y también RBC. Pero yo no entendí en ese momento qué cosa era una expropiación, qué era una confiscación, y me quedó siempre la idea de que cuando terminara el gobierno militar, yo volvería algún día, en democracia, a volver con RBC, en este caso de RBC, pero en Canal 11, con una licencia restituida por el gobierno. Y fue Fernando Belaúnde quien llega en el año 80 y restituye a todos los dueños de su licencia y de su canal de televisión, menos a nosotros. Menos a nosotros. Ahí hay una anécdota que toca directamente a un amigo mío, que más tarde sería mi asesor en la municipalidad, quien me hizo firmar un documento renunciando a un juicio que yo le hacía al Estado para que me devuelva mi licencia, y firmé esa carta donde renuncio al juicio a cambio de que se me diera mi licencia, que por derecho era de nuestra propiedad. Sin embargo, no sé qué influencias políticas existieron con Belaúnde y presiones de los otros medios, que terminó el gobierno de Belaúnde y nunca me dieron la licencia. Entonces, en 1985, con Alan García en el gobierno, se me ocurre la idea del accionariado difundido. Y ahí RBC empieza su historia, con la construcción de una idea donde el pueblo participara en los concursos, en los sorteos, y de alguna manera que se sintieran parte, aunque sea poniendo 1 sol o 2 soles o 3 soles, de un medio de comunicación, y que le diera derecho a una serie de cosas.
y creamos el Club 110. Y el Club 110 fue revolucionario, porque después de haber inaugurado el canal, había un club de 110.000 personas que formaban esta familia de RBCistas que fue realmente extraordinario. Esto se produce hace 27 años, nada menos, un 22 de diciembre de 1986. Pero lo que no sabe la gente es que como esta era una idea nueva, los abogados, cuando fui a hablar con ellos de que se me había ocurrido esta idea, me dicen: oye, Ricardo, esto es una locura, esto nunca se ha hecho. Ni existen leyes para ser accionario difundido en televisión, ni nunca se ha hecho, y no entendemos cómo vas a captar tanta gente y dónde vamos a, en caso de que pegue la idea, vamos a constituir la empresa. Entonces había que hacer una serie de papeleos, ir a CONACEF, en CONACEF, que era la Comisión Nacional de Ventas y Valores, que aprobaba todo esto, una institución como decir Indecopi, que tenía que aprobar, no podía aprobar porque no existía. Entonces un estudio de abogados de mucho prestigio, el estudio Duani Cresalja, me hizo el estudio que duró casi 2 años para poder tener un arma legal que me permitiera en CONACEF presentarme y exigir que se me diera la oportunidad de hacer una oferta pública. Todo eso duró 1 año. Y acá viene una parte que es, yo diría, la más importante de mi vida. En plena captación, un 7 de mayo de 1985, en plena captación de fondos, me cae un balazo y me desahucian prácticamente, me dan los santos óleos, me operan en la clínica americana y me voy a vivir 6 meses a Estados Unidos. En esos 6 meses tuve mucho tiempo para conversar con mi padre, quien estaba en Estados Unidos viviendo con mi madre, que después de unos meses moriría de cáncer, se había ido a tratar allá. Entonces mi padre me dijo: Ricardo, entre la persona que te ha disparado este balazo, que sin duda es un enemigo que tú tienes, y él presentía quién era el enemigo por temas personales muy fuertes que algún día contaré en la historia que estoy escribiendo, me dijo: tú no puedes abandonar tu proyecto, tienes que regresar a Perú y hacer tu proyecto. Y nadie tiene la vida comprada, nadie sabe cuándo nos vamos a morir, si te han de matar, te matarán, pero lleva adelante tu proyecto porque si no lo haces te vas a arrepentir el resto de tu vida. Y ahí fue donde vuelvo a Lima y empieza la segunda etapa para la culminación del accionariado difundido y la constitución de la empresa en el Estadio Nacional. Ver el Estadio Nacional lleno parecía un clásico, hubo alianza, pero no era un clásico. Se estaba constituyendo la primera empresa de accionario difundido del Perú y de América Latina, y en un canal de televisión. Esto despertaría muchas preocupaciones en la competencia, en los políticos, porque ya RBC se convertía en la única empresa aglutinante de más de 110.000 personas. Por supuesto, yo no le di peso al alcance de la idea. La idea era tremenda. Como era muy joven, acababa de cumplir 40 años, yo no dimensioné lo que tenía entre manos. Había una inflación enorme durante el gobierno de Alan García, todo parecía imposible. El banco me dijo: Ricardo, esto es un fracaso. Nadie ha podido hacer jamás una empresa de más de 30 personas, ni de 20 personas. Y tú estás pretendiendo hacer una empresa de 100.000 personas, esto es una locura. Cuando las ideas las llevé al banco, me consideraron que estaba loco. Pero cuando la idea se realizó, daba la impresión que cualquiera hubiera podido haberla hecho. Y ahí fue la primera vez que esta gran contradicción y paradoja de la vida, la gente hablaba como si cualquiera pudiera recolectar 110.000 personas y a cada una
pedirle $1 o $2, o en esa época era moneda nacional que teníamos que hacer la conversión, pero nadie lo hizo después tampoco, nunca. Porque lo que más tenía en ese momento yo era la credibilidad de la gente. La gente había apostado no por un canal de televisión, sino para que el sueño que yo tenía y que tantas veces lo había explicado, fuera compartido con ellos. Y a mí esto me llevó a una situación muy distinta en mi vida. Me cambiaría todo el concepto de negocio. Ya el negocio no era cuánto dinero ganábamos, sino cuán feliz podíamos hacer a la audiencia, cuánta verdad teníamos que transmitir, cuánta independencia teníamos que tener, cuánta solidaridad con ellos, que habían sido parte de este sueño, para que el canal durante el Club 110 y durante un tiempo pudiera darle a cada persona un premio o un regalo. Y lo hicimos con 8.000 personas aproximadamente. Pero ya habíamos llegado al año 90, 89, y yo me lancé para alcalde. Y desde que me lancé para alcalde se inició la campaña. Apenas a los 3 años de haber nacido se le inició una campaña que no terminaría nunca contra el canal. El canal, al llamarse RBC, al estar identificado con Ricardo Belmont y a llevarme a la alcaldía de Lima en el año 89, compitiendo contra el Fredemo y derrotándolo ampliamente en las urnas, convirtiéndose el movimiento Obras, también ligado a Ricardo Belmont, en otro de los productos que transformaría la política peruana, hizo que RBC se convirtiera, sin querer, en un peligro para el sistema político y para el sistema empresarial de los medios de comunicación. Entonces, yo considero que todas estas ideas, en otro país tal vez hubieran tenido otra connotación, pero como estamos en el Perú y acá lo que no está en el establishment, en el sistema, y se considera un antisistema, es un peligro, RBC fue combatido desde entonces. Pero se combatían 3 cosas en simultáneo. Se combatía a Ricardo Belmont, se combatía a la empresa y se combatía a mi movimiento político. Entonces, RBC no puede de ninguna manera, a pesar de que se llama Red Bicolor de Comunicaciones, a pesar de que hemos puesto gerencias alternativas, que yo no he manejado el canal por años, nunca se pudo separar el canal de mi imagen, de la imagen de Ricardo Belmont. Porque en todo caso, había sido el primer periodista o comunicador que en base a su comunicación, a su fuerza de convocatoria, podía hacer esta locura, que era un canal de accionariado difundido. Entonces, el canal lo constituimos un 22 de diciembre de 1986 en este estudio, donde estuvo el alcalde de Lima en ese entonces, Alfonso Barrantes, miembros del gobierno de Alan García. El presidente García vino a visitar el canal, estuvo muy feliz, él me había dado la licencia, el gobierno me había dado la licencia, y teníamos ya un proyecto maravilloso que iba a ser parte de la historia de la televisión peruana. Los demás canales, el 2, el 9, el 4 y el 5, que los más antiguos, veían con preocupación a RBC Televisión. Y fuimos los primeros en que sacamos un programa, lo que le llaman los talk shows, que después se hicieron famosos. Y sacamos el primer programa que se llamó Vivamos. Y en el programa Vivamos, por primera vez, en el prime time, en el horario estelar, poníamos un programa de conversación con gente, la más destacada, Marco Aurelio de Negri, me acuerdo que era nuestro invitado, Armando Robles Godoy también era uno de los personajes que siempre estaba en el programa, y tantos otros que vinieron, que son las figuras hoy día de la televisión, y también las figuras en la medicina, en el área de las comunicaciones y de la política. Todos fueron parte de ese programa Vivamos, programa de conversación. Eso fue en el año 1986.
Nuestro primer programa fue La Libertad de Prensa. Nuestro primer programa fue La Libertad de Prensa. Y así es donde nace este canal, para muchos en el tiempo calificado como un canal chico, pero de chico no tiene nada. Es un canal que tiene la fuerza de haber hecho ganar a un candidato contra todos los demás medios, como este minúsculo canal de La Victoria podía derrotar a los 4 canales más grandes, con todos los millones, con toda la publicidad, y ganarle al candidato Inchaustegui de Alfredemo, el ingeniero Juan Inchaustegui, un hombre brillante, inteligente. Entonces, RBC, en su historia, tiene varios ingredientes maravillosos. Primero, la persistencia de nuestro equipo de trabajo. Los que fundaron el canal, 6 de ellos siguen conmigo. Ellos son los que me alentaron, los que me apoyaron, los que me dijeron: nadie nos podrá quitar el canal, don Ricardo, vamos a luchar hasta las últimas consecuencias, vamos a pelearla, y a pesar de haber sido duramente perseguidos, como para abandonar, especialmente del 95 hasta el 2000, hasta ahora prácticamente, con muchos juicios y todo, nuestro canal sobrevivió todo. Pero mientras esto pasaba en RBC, una persecución implacable, y esto no es a manera de queja, sino de historia, porque está escrita la historia, yo nunca me quejo, yo cuento la historia con alegría y con la misma fe y entusiasmo que siempre tuve, de que todavía no se había descubierto un antídoto para eliminar a RBC del mercado. Nos quitaron la publicidad, nos persiguieron como canal, me persiguieron como persona, me enjuiciaron como estafador, como ladrón, tanto en la municipalidad como en el canal. Y todo esto hizo, o creó, mejor dicho, un terremoto en mi familia. Terremoto tremendo. La familia Belmont estaba de alguna manera siendo acusada a través de su hombre más conocido, no el mejor, pero el más conocido, ni el más exitoso, pero el más conocido. Estaba manchando el nombre de la familia Belmont, que para mi abuelo en ese entonces, desde muy chicos, decía que lo más importante era el nombre de una familia. La familia Belmont tenía que ser respetada, tenía que ser siempre gente de trabajo y gente de éxito. Bueno, y así RBC Televisión empieza lo que sería una larga travesía, cuando festejábamos el nacimiento de un canal de televisión que traería consecuencias malas y buenas a través de mi vida, pero de la cual no me arrepiento nunca. Bueno, el momento más lindo de todo esto fue que después de haber recibido un balazo, de haber estado, me dieron los santos óleos el padre Hale en cuidados intensivos de la Clínica Americana, llega la fecha de la inauguración del canal. Las invitaciones, el cóctel, los amigos, la fiesta. Y aquí se inaugura con mi padre, a quien yo nombro presidente del directorio. Él ya estaba con ganas de retirarse del canal, pero le dije: no, papá, tú fuiste el inspirador de todo esto, yo quisiera que tú te quedes a inaugurar y a ser el presidente de RBC Televisión. Y mi padre acepta, sin saber que ese festejo iba a durar poco, porque las persecuciones, como mi padre era presidente del directorio, también lo involucran. Entonces, cada vez que yo tenía una citación judicial por el canal, y cada vez que hablaban de mis enemigos, de que había engañado a los accionistas y todo, a mi padre también lo citaban al Poder Judicial. Pero bueno, esa fecha del inolvidable, cuando mi padre de ese discurso, nunca me olvido algo que él dijo, que recordaremos seguramente ahora, que yo le conté esta historia a mi mamá y a mi papá años antes. Y mi padre me dijo: estás loco, Ricardo. 20 años después,
con la satisfacción de haber dedicado nuestros esfuerzos a las comunicaciones de este país, me siento orgulloso para poder expresar que aquí estamos, en el mismo lugar, con el mismo espíritu, aquí estamos. En lo personal, debo declararme doblemente feliz porque estoy seguro de que mi experiencia y mi conocimiento de las comunicaciones no han sido inútiles y que por el contrario, a estas alturas de mi vida, he encontrado un terreno fértil. En segundo lugar, debo decir que soy testigo del tesón y la energía de Ricardo, quien hace 7 años pensó en este proyecto y lo transmitió a su madre y a mí, a pesar de que parecía una utopía descabellada y que muchos de sus amigos consideraron una locura. Pero yo sí creí en él y creo que esa es la razón de mi presencia esta noche. El tiempo ha sabido pagarnos con creces y hoy podemos iniciar una nueva etapa en la vida de las comunicaciones en el Perú. 20 años después ya no somos los mismos, pero nuestros ideales se han consolidado y nuestra voluntad de trabajar se ha redoblado para hacer una televisión que rescate lo más genuino de nuestra cultura, que difunda los valores que sustentan a nuestro país y que defiende el derecho de todos los ciudadanos a ser considerados y no pisoteados, a ser respetados y no vejados, a ser libres y no vigilados. 20 años después, la familia ha crecido en fuerza y número, en capacidad y deseo de construir, en voluntad de enseñar, amar a nuestra historia. Hace 20 años, mis hijos y yo asumimos un reto, pero 20 años después asumimos otro reto sin precedentes. 110.000 peruanos han confiado en Ricardo y en su propuesta insólita que significa lanzar una empresa de televisión de accionariado difundido. Nada de esto habría sido posible sin la confianza de 110.000 peruanos que han confiado en Ricardo. Gente que han aprendido como nosotros en que no hay reto ni desafío inabordables si existe conciencia en la propia fuerza y seguridad de que los recursos humanos siguen siendo más importantes que todos los recursos tecnológicos. 20 años después, queremos hacer televisión con una sola mira, con un solo propósito: contribuir a que este país adquiera confianza desde su propia fuerza, se proponga altas tareas para estar no solo pasos en el desarrollo, o como tales, pasos en los 110.000 peruanos no están solos, no pueden estar solos. Estamos convencidos de que Ricardo y los 110.000 socios y nuestro pueblo aspira a una televisión con pantalla limpia que lleve a todos los hogares un mensaje de unidad, armonía y amor, que en sus programas de entretenimiento enseñe y difunda nuestros valores y nuestros principios, que en su información periodística se valga solo de la verdad y de principios éticos que no pueden disfrazar o maltratar, que en su programación destinada a la niñez no trastorne las bases de nuestro futuro y cuide en forma vigilante y atenta de completar con la magia de la televisión una educación que estimule a la niñez a formarse auténtica. Por todo esto, me place anunciar a ustedes
y a todos los peruanos que hoy nace un proyecto nuevo, audaz, ambicioso, pero austero y digno. No ha sido tarea fácil llegar hasta aquí con los recursos económicos con que contábamos, pero justamente frente a condiciones adversas se debe hacer acopio de lo único que tenemos, como sucede en nuestro país en esta etapa crítica, espíritu de lucha para entender que los problemas no son más que incitaciones a nuestra creatividad, desafíos a la decisión de hacer. Tenemos lo necesario en nuestro criterio para mirar hacia el futuro con el espíritu limpio y la conciencia tranquila, para legar a nuestros hijos, lo reitero una vez más, el amor al trabajo, el amor al Perú, el amor a la libertad. Muchas gracias. Vamos a invitar en estos momentos al segundo vicepresidente de la República y a la socia más antigua para que develen la placa de RBC Televisión. Red Bicolor de Comunicaciones S.A., RBC Televisión, el primer canal de accionariado difundido del Perú y Sudamérica, nace para contribuir al logro de un pueblo libre, sano, fuerte y feliz.